Buenos días, somos de la Fundación Universitaria Compensar. Nuestro grupo está conformado por Jenny Alejandra Carrillo Ensucho, Carol Tatiana Walteros Marín. Somos del grupo de lectura e interpretación de textos 13251A. Como conclusión de la materia de lectura e interpretación de textos, siento que fue generar de forma consciente la importancia de fomentar el hábito de la lectoescritura, en la que tengamos la capacidad con pequeños tips a lo largo de todo el tiempo que tuvimos la materia, de analizar y comprender mejor los textos, esto con el fin de obtener de manera ágil y eficaz mejores resultados. En la lectura nos apoyamos de unas palabras claves que nos ayudaron a entender mejor el texto. Unas de estas son la cultura escrita, que es la que se refiere al lenguaje, su origen y el desarrollo que permiten la separación entre la comunicación y el pensamiento humano. La lingüística textual, que es el estudio científico y lingüístico entre las unidades en las que efectivamente se produce la comunicación verbal, textos. La literacidad, que se entiende como el concepto que hace referencia al conjunto de competencias y habilidades que capacitan a las personas para recoger y procesar la información en determinado contexto mediante la lectura y convertirla en conocimiento de producción textual. Y la producción textual, que es el acto de escribir un texto para comunicar las ideas sobre algún tema determinado. Finalmente, con los resultados podemos deducir que lo que nos transfiere para la lectura y la interpretación de textos fue realmente la contextualización mejor ejemplificada para determinar la teoría entre los resultados de la investigación en base a los textos. Uno, que fue la evidencia en que el 80% de los estudiantes tomaron y adaptaron esta metodología para aplicarla en su cotidianidad. Y dos, que la prueba se desarrolló como parte de un experimento basado en investigación, pero atrajo resultados positivos y precisamente la creación de este estudio y trabajo, ya que tuvo un doble enfoque, una retroalimentación que abrió las puertas al conocimiento y a las diferentes formas de describirlo según el lector y su interpretación. Con estos elementos que arrojaron los resultados tangibles y materializados en terminología desde una perspectiva epistemológica seleccionada a través de términos que corresponden a la lectura escrita, a la lectoescritura, a la alfabetización, a la cultura escrita, a la alfabetización académica, la literalicidad, la comprensión, la producción textual. Todo esto con un enfoque aplicable al contexto personal, cotidiano y laboral, en el cual se representaron literariamente con una serie de estrategias pedagógicas de acuerdo al estudio desarrollado y comprobado mediante su buen desempeño de resultados, ya que esto determinó que el nivel de lectura aplicable a las futuras generaciones, involucrando el hábito autónomo de generar la habilidad de resumir, leer con concordancia, sin dejar al lado la contextualización de la lectura y transferirla como una idea o una interpretación teniendo en cuenta los signos de puntuación. Todo esto es muy importante para tener mayor autonomía y apropiarnos de los temas que vamos a manejar. Basándonos en la lectura del caso 1, podemos deducir que la intencionalidad de este texto fue mostrarnos de forma simplificada y concreta el método con el cual se desarrolló la investigación y sus características entre el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín y la Universidad de Envigado. Allí se evidenció el desempeño de los estudiantes durante su recorrido de ingreso y al salir de su ámbito educativo, el nivel valorado fue la literalidad obtenida. ¿Cómo se puede desarrollar un hábito frente a la lectura con respecto a la comprensión de textos escritos? El experimento basado en la lingüística textual y la lectura crítica, mediante su evaluación, se evidenciaron bajos desempeños en las cualidades en las que se pueden proporcionar actividades con los docentes para mejorar los niveles, ya que no sirvieron tácticas para medir cantidad ni calidad en cuanto a la mejora de los estudiantes. Sin embargo, con relación al encaminamiento de la investigación y el enfoque de su objetivo, sí se pudo dar a conocer la descripción de la metodología de forma cuantitativa y cualitativa,
a través del comportamiento que generaron los estudiantes en sus formas de evaluar la investigación, tales como fueron los progresos con los libros y los textos que se abarcaron para la síntesis de los estudiantes en el ámbito individual y colectivo. Por tanto, es de señalar que el contenido de la intencionalidad generó criterios constructivos para el experimento y el estudio, de tal forma que cautivó al lector y se evidencian los parámetros del contexto para la aplicación del método de investigación. Se pudo visualizar con los enfoques que se desarrollaron para el mismo y se recategorizaron el diseño como concluyentes en la literalidad de la alfabetización. El proyecto demostró inclusión en el análisis durante el método en el que la comprensión lectora y la producción escrita están basados en los elementos como autor, lector, propósito, contexto, subjetividades, sociedad y cultura. Y con esto las pruebas obtenidas se desarrollaron el fundamento de las investigaciones entre libros y materiales que se utilizaron. En el caso número 2, nos encontramos con el planteamiento de que si aprender a leer y a escribir es importante. Entonces nos encontramos con una investigación que nos dice que sí, es importante aprender a leer y a escribir desde la niñez para poder llevar un control y un manejo y una buena organización en el cerebro cuando seamos adultos. Se realizaron estudios con un grupo de sujetos analfabetas y otros alfabetas, en los cuales se encontraron atenuaciones en el hemisferio izquierdo al realizar una tarea de memorización verbal, pero cuando se realizó una memorización escrita se evidencia las atenuaciones en los diferentes grupos, es decir que los que son alfabetas, los juntos hemisferios, el derecho como el izquierdo, se activan haciendo un proceso de aprendizaje y de lectura en los sujetos, mientras que en los analfabetas no se ve. Entonces se ve que es importante para poder entender y captar muchas cosas y situaciones a nuestro alrededor y para poder tener la comprensión al leer y al tener situaciones en nuestra vida. En el caso número 2 nos plantean la siguiente pregunta, es: ¿aprender a leer y a escribir puede cambiar la organización del cerebro? Se realizan estudios en los cuales dice que sí, que aprender a leer y escribir realiza la organización del cerebro. Se han realizado estudios tales como son la electrofisiología, está el electroencefalograma y está la magnetocefalografía. Estos estudios nos han indicado que el cerebro tiene unas alteraciones en los hemisferios en el momento de escribir o leer, en tener tareas de memoria. Se dice que el cerebro entra en una activación donde el sujeto, la persona, el cerebro le está mandando indicaciones y él tiene como una perspectiva, él tiene la capacidad de la visualidad. En ese momento se realiza la organización como de ideas, bases fundamentales que va a tener el cerebro. Al tener estas dos ideas principales, que es leer y escribir, se le va a realizar como unos mandos al cerebro donde él va a estar más organizado y va a entender y va a captar las ideas con más facilidad, mucho más de desarrollo, desenvolvencia dentro de su mismo sistema. Como segunda pregunta-problema tenemos esta. Dice: ¿cuál es la intencionalidad de los artículos? Como primera instancia en la intencionalidad de estos artículos saqué unas derivadas, las cuales serían intencionalidad de los artículos, que habla sobre la intencionalidad, es sobre la activación de los hemisferios que se tienen al realizar estos estudios. Como segunda instancia tengo transferencias a estudios de lectura e interpretación de textos, es sobre la activación que tienen los hemisferios cerebrales durante la memoria, que puede ser relevante en estas tareas. Coloqué también la comprensión de la memoria del trabajo, que nos indica que la lectura implica la activación de la memoria, que es cuando nosotros leemos un texto, que cierto texto tiene su intencionalidad. En ese momento nosotros vamos a entrar en el trabajo de la memoria, vamos a leer el texto y luego vamos a recordar cuál es la intencionalidad del texto, de qué trataba el texto. Entonces en esta tarea, en este caso, se activa esa parte, la comprensión de la memoria del trabajo. También encontré otra que se llama procesamiento de la información verbal y no verbal.
nos habla como que también podemos poner en activación esos hemisferios y podemos aprender de diversas maneras. Hay mucha gente que se le facilita leyendo, escribiendo, viendo videos, como hay otras que se les facilita viendo imágenes o gráficos. Y como última tengo la identificación de estrategias de los procedimientos. Se habla sobre los estudios, sobre las memorias que pueden revelar estrategias cognitivas más efectivas. Entonces sería como recopilar información y escucharla, captarla, y asimismo el cerebro nos ayuda a visualizarla de una manera más fácil para poder comprender. Y como última tengo esta conexión entre memoria y comprensión. Entonces nos habla que la memoria tiene un juego muy importante en la comprensión del texto, porque lo que mencioné anteriormente, al nosotros leer, captamos y nos quedan ideas de lo que leímos. Entonces es crucial y juega un papel muy importante en nuestra memoria y en nuestro cerebro para poder captar y entender ideas, y en este mismo momento él nos está dando organización a nuestro cerebro, a nuestras ideas. Eso sería todo. Muchísimas gracias.